Nos vamos a Telesur y de hecho vamos a viajar en un instante nada más. Expertos de la ONU dicen que Estados Unidos carece de autoridad legal para clausurar el espacio aéreo de Venezuela. Son los datos clave que está en este momento en la agenda internacional. Todo esto está pasando y nadie mejor que una periodista de ese país que trabaja allí, que vive allí, para contarnos su propia descripción de lo que está ocurriendo en el hermano país de Venezuela. Nos está escuchando, le agradecemos mucho el contacto, el tiempo de charla. Madeleine García es periodista de Telesur. Buen mediodía, buenas tardes, ¿cómo estás, Madeleine? Te saludamos Diego, Lisandro, Jorgelina de la radio de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. ¿Cómo va? ¿Nos escuchás bien? Sí, los escucho muy bien, saludos a los tres. Bueno, sí, les estaba escuchando un poco esos titulares que ustedes estaban dando. Así es, el presidente en el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro, como dicen ustedes, rompió el silencio, confirmó lo que ya Donald Trump había dicho y fue esa llamada entre ambos mandatarios. Las claves de esa llamada, de lo que dijo ayer el presidente, que primero fue la Casa Blanca la que llamó a Miraflores, ¿no? Eso es muy importante, analizarlo dentro del tema geopolítico, ¿no? ¿Quién llama a quién? Lo segundo es que el presidente Nicolás Maduro habló que fue con mucho respeto y cordialidad, y que si esto es un paso adelante, esta llamada es un paso o son pasos concretos para el diálogo, bienvenido sea el diálogo con respeto, dijo el presidente Nicolás Maduro. Y dijo además algo, que no iba a caer en la diplomacia de micrófono. Es decir, él como canciller y ahora como presidente, con mucho más razón, es muy prudente ante cualquier cosa que se vaya a decir, porque eso puede inferir o no ante cualquier situación o que se concrete o no algo. Eso es lo que dejó entrever ayer el presidente Nicolás Maduro. Y dijo también algo muy importante, que ese diálogo de llegarse a dar, de llegarse a concretar, sería entre Estado y Estado, país a país. Fíjate que nos dijo de gobierno a gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más profundo. Es un diálogo de Estado-nación. No se trata de un gobierno a otro gobierno, es algo estructural. Es lo que, está sobre la mesa ahora. Cuando el presidente dijo que esta llamada había sido hace aproximadamente 10 días, hay que analizar ahora qué pasaron durante estos 10 días. Bueno, el fin de semana hubo una máxima presión de Estados Unidos, una escalada de agresión, cuando Donald Trump trató insólitamente de decir que Estados Unidos cerraba el espacio aéreo venezolano. Ningún país, por derecho internacional y por todas las leyes internacionales, tiene injerencia para cerrar el espacio aéreo en otro país. Eso no existe. Pero estamos hablando, como ha denunciado el gobierno de Venezuela, que Estados Unidos ha transgredido, ha violado el derecho internacional, al menos 11 leyes internacionales, analizaban los juristas, ha incurrido en violación Estados Unidos, por ejemplo, con los asesinatos extrajudiciales, con el simple hecho de tener un despliegue militar injustificado en el Caribe, ya eso es una violación a la estabilidad, a la paz y al derecho internacional. Y el presidente Nicolás Maduro, antes de confirmar esta llamada o esta reunión, decía o denunció que existe un terrorismo psicológico hecho precisamente desarrollado por Estados Unidos. ¿Qué pasó el fin de semana? Donald Trump dijo que cerraba el espacio aéreo. Es falso. Además, después presionó muchísimo más. Presionó diciendo que les recomendaba a los pilotos e incluso a los pilotos de los narcotraficantes y trata de personas, o sea, algo insólito, que no pasara por el espacio aéreo venezolano porque era riesgoso. En los vuelos nacionales e internacionales en Sudamérica y en Latinoamérica continuaron sin ningún tipo de problema. Los únicos que se plegaron al NOTAM, a la alerta que dio Estados Unidos el día 21 de noviembre fue Europa. Las aerolíneas europeas dejaron de volar hacia Venezuela y las de Venezuela hacia Europa porque utilizaban charter de matrícula europea. Y los seguros sociales de Europa les dijeron que si aterrizaban en Venezuela no cubrían los seguros sociales no, los seguros, perdón. Entonces, pero es contradictorio y además una doble moral, porque estas aerolíneas que no viajaban hacia Venezuela o no aterrizaron en Venezuela y que suspendieron todos sus vuelos, resulta ser que se están viajando a Curazao, a Bonaire, a otros destinos en donde tienen obligatoriamente que pasar por el espacio aéreo venezolano. Entonces estamos hablando que esto ya es un ataque que es
una escalada de agresión y todo lo que vemos. Por ejemplo, Estados Unidos en el día de ayer hizo un movimiento aéreo el más fuerte de todos estos días, en la fachada caribeña. Ya la gran pregunta es, ¿qué quieren? Bueno, eso es una provocación, y el gobierno de Venezuela ha dicho que no va a caer en provocación. Si hay una operación psicológica de allá para acá, pero con agresividad, con violencia, de aquí para allá también podríamos decir que hay una operación psicológica. ¿Por qué? Porque mostrar a un país que sigue avanzando, la alegría de los venezolanos, a un presidente que va, inaugura una exposición facial, que va y sigue sin ningún tipo de problema, que la Fuerza Armada no se ha quebrado, pero que ellos querían lograr con esta presión que la Fuerza Armada venezolana se quebrara, y los que están quebrados son ellos. Renunció el jefe del Comando Sur, está en tela de juicio el almirante que mandó a asesinar, o sea, que tomó la decisión de obedecer las órdenes del secretario de guerra, y que saliera además en los medios cómo ellos bombardearon la primera lancha, que fue la primera que ellos bombardearon con 11 personas, y de esos 2 habían quedado sobrevivientes y ellos los terminaron de rematar. O sea, todo esto ha ocurrido en esos 10 días. Y dice ayer el presidente, no, paremos. O sea, yo confirmo, pero no voy a caer en esto. Y lo hace el día en que llega un vuelo con migrantes venezolanos que ellos mismos habían suspendido, a pesar de la política agresiva de Donald Trump de migrantes que quiere sacar a todos ahí, y llega ayer un vuelo con matrícula estadounidense sobrevolando el espacio aéreo que ellos dicen que es peligroso. Entonces, es todo esto que está en esta geopolítica, y hay que manejarlo con mucho tino, porque se está hablando con un país que no es serio, con un gobierno que no es serio, y que, por ejemplo, también hubo un diálogo con Irán, y ¿qué hicieron? Bombardearon a Irán. Entonces, bueno, es un poco para ponerlos en contexto de todo acá. ¿Cómo están viviendo toda esta situación el pueblo venezolano, Madeleine? No, si tú sales acá a las calles dices, ¿qué es esto? O sea, esto es lo más bizarro que hay. Ellos hablando de guerra y puertas adentro, los venezolanos están normales. Mira, los centros comerciales, no te imaginas la cantidad de gente comprando. Es el encendido de las luces en las diferentes ciudades y principales regiones del país. La Navidad acá en Venezuela no comienza el 1 de diciembre, comienza el 1 de octubre, para mover un poco también la economía, y además eso también tiene un contexto acá en Venezuela, porque como todos los años hay una agresión por parte de la extrema derecha venezolana. Una manera de poder darle espacio a la paz es reencontrarnos en una fecha tan especial como las Navidades, y comienza antes. Entonces ya cuando comienza antes, bueno, comienzan todos los adornos, las luces, los espacios públicos hermosísimos, vestidos de Navidad, la gente tomándose fotos. Entonces baja un poco lo que ellos quieren lograr, que es desestabilizar el país, y no lo han podido lograr. Ahorita el país, como nunca, está más unido, la Fuerza Armada. La gente no le está parando a nada. Tú vienes para acá y tú dices, no puede ser. Si yo te hago ahorita una videollamada y ustedes están en vivo y ustedes ven las calles y ustedes dicen, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Por eso es que ellos no han podido hacer nada. ¿Por qué? Porque el ABC de ellos, o lo que ellos necesitan para poder cumplir con su libreto, como siempre lo hacen, es un caldo de cultivo. Y ese caldo de cultivo son manifestaciones para poder meterse. Que la Fuerza Armada o los organismos o las instituciones se rebelen contra el Estado como tal, o contra el gobierno, y eso no ha sucedido. O sea, aquí hay una unión policial, militar y popular como nunca antes. ¿Y qué quiere decir esto? Que el chavismo duro, por ejemplo, se ha alistado en las milicias y está dispuesto a defender, es el poder popular, el pueblo normal, llano, de a pie. Mucha gente que es de la oposición o que son neutros también se han alistado para ser milicianos, o sea, para defender. Más allá de eso, nadie quiere la guerra, pero para defender la dignidad. Ese es el ambiente y lo que está pasando acá. Y por eso es que vemos también a los grandes medios de comunicación estadounidenses, como decimos acá en Venezuela, a echarle la burra para el monte a la extrema derecha maraconina. Magnifican lo que está pasando acá, este régimen opresor, y tú vas a las calles y no ves nada.
que nos están persiguiendo y vaina. Obviamente, si hay gente que se pone a transgredir las leyes o que está conspirando, ¿tú qué crees que va a pasar aquí y en cualquier país del mundo? Madeleine, te pregunto para continuar con esta descripción periodística que estás haciendo, excelente, y que además te agradezco, con las particularidades que no se ven por fronteras afuera de Venezuela, básicamente porque la mayoría de los medios de comunicaciones globales tienen una tendencia, por ejemplo, como recién marcaba, tengo acá abierto en la computadora de nuestra mesa de trabajo uno de los portales más leídos de la República Argentina, que es Infobae, el otro que acabo de abrir, que es Clarín, y te encontrás con informaciones venezolanas, pero que tienen su tendencia, por ejemplo, a hablar de una dictadura, de el dictador Maduro, de represión por parte del gobierno. Dejando de lado todas estas descripciones, estas palabras, que es una búsqueda de los medios hegemónicos de comunicación de la Argentina y del globo, preguntarte concretamente, ¿cuál es el interés de Estados Unidos? ¿Por qué a Estados Unidos le interesa generar un enemigo que en este caso es Venezuela? ¿Qué tiene Venezuela que a Estados Unidos le interesa? Mira, esa pregunta es sumamente importante en este momento, porque esto no se trata solo de Venezuela, se trata de la composición de la geopolítica mundial y de su política exterior, la política exterior de Estados Unidos. Es decir, abrir un frente de guerra y de dominación en Latinoamérica. Por eso es que la amenaza no es solamente contra Venezuela, la amenaza es contra todos los países de América Latina, contra Argentina, desde México hasta la Patagonia. Por eso es que Venezuela dice, mira, vamos a defender, estamos defendiendo la paz de Venezuela, pero defender la paz de Venezuela es la paz de la región. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos movilizó su fuerza de tarea, el comando europeo, hacia el comando sur, e instaló y desplegó sus medios de guerra en Latinoamérica, para poder tener ellos un área de influencia que ellos se autoproclaman. Un área de influencia. Y ayer vimos a Marco Rubio decir, nosotros descuidamos nuestra América. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra América y no de otras partes, y ahora venirnos hacia acá. Claro, ya saquearon, ya volvieron nada a Europa, ya desmontaron el estado de bienestar europeo, el plan Marshall. Vemos ahorita Rusia, Ucrania, el Medio Oriente lo tiene envuelto nada. Ahora miran hacia acá, que es un territorio, es el único continente que estaba en paz. ¿Y qué quieren con Venezuela? Nada más y nada menos que tener las reservas de crudo petróleo más grandes del mundo. Por eso es que días pasados el presidente Nicolás Maduro envió una carta a la OPEP para alertarles que ellos quieren apoderarse de estas riquezas de petróleo, y esto desequilibraría el mercado mundial de la OPEP, que ellos le han tenido ganas a la OPEP desde hace muchos años, y que precisamente a Chávez le dieron el golpe de Estado porque Chávez no solamente recuperó y nacionalizó la industria petrolera venezolana para el beneficio de los venezolanos, sino que cambió la ecuación en la OPEP y les dijo, vamos a reestructurar la OPEP, y la OPEP se reestructuró y le dieron el golpe de Estado. O sea, esto va más allá de todo lo que ustedes están viendo. O sea, es algo de verdad sumamente preocupante y peligroso, y la resistencia del pueblo venezolano, con su alegría, con su felicidad, con la verdad, es eso, es una resistencia de verdad heroica frente a lo que esto significa, porque además es como cuando tú le hablas a alguien de guerra y tú dices, pero ¿cómo se come eso? Yo no entiendo eso, ¿de qué me estás hablando? Yo estoy feliz viviendo, comiendo arepa, bailando, yendo a un concierto, al juego de béisbol que está full en todos los estadios de béisbol. O sea, ¿de qué me vas a venir a hablar tú de guerra? Yo no entiendo de eso, me explico. De hecho, cuando tú le preguntas a la gente eso en la calle, se dice, que, o sea, ya va, yo lo que quiero es vivir en paz, ya, no me interesa más nada. ¿Ves? Entonces, esto, perdona que te caje ahí porque es muy importante. Tú sabes lo que ocurrió hace 2 días, nada más y nada menos que le robaron Citgo a Venezuela. Citgo es una refinería filial de PDVSA que está allí en Estados Unidos, un activo de los venezolanos de petróleo, pero no es cualquier activo, nada más y nada menos que Citgo refina el crudo, solamente puede refinar el crudo extrapesado de Venezuela. Y si no tienen el petróleo de Venezuela, y si no llegan a un convenio, ¿cómo refinan ahí si ya se lo robaron? Y además todo eso lo dio paso a la extrema derecha venezolana, encabezada por Juan Guaidó,
que era el presidente supuesto presidente que ellos reconocían. Entonces el gobierno de Venezuela no tuvo derecho a la defensa en los arbitrajes internacionales. ¿Y qué pasó esos días? Se lo robaron. Entonces la ecuación comienza a encajar. Ya me quedo con la empresa, ahora voy por el petróleo. Eso más o menos. Sí. Pero Donald Trump no es tonto. O sea, Donald Trump está haciendo todo esto porque, no te creas, no es el beneficio y tal, no, él necesita mantener el capitalismo, su superestructura, sus empresarios, su élite. Eso no es más nada que eso. Madeleine, te pregunto por una consideración, una reflexión sobre lo que fue una noticia impactante a nivel internacional, el Premio Nobel de la Paz para Corina Machado. ¿Qué reflexión haces sobre ese hecho? ¿Y qué rol está jugando hoy en esta situación? Fíjate, ya todo el mundo sabe que el tema de María Corina, ella necesitaba ese título para decir, es la Premio Nobel, fíjate cómo titulan ahora todos sus medios y todo. Nuestra Premio Nobel de la Paz, tenemos un Premio Nobel de la Paz, o sea, no les importó. Fíjate que ahorita van a haber marchas en contra, hay una gran contradicción allí por primera vez. Ellos hasta han desestabilizado todo, o sea, hasta han desestabilizado el Premio Nobel, acabaron con el Premio Nobel. Pero además de eso, esta extrema derecha necesitaba eso para decir, es el Premio Nobel el que está hablando, o sea, necesito el título para eso, ¿no? Y además de eso, si pasaba algo, si sucedía algo, o si la detenían, no estaban deteniendo el Premio Nobel. ¿Me explico? Por eso es que aquí ni siquiera la nombran, ni siquiera nada. O sea, a ella le tienen un sobrenombre, la Sayona, la Machado, la tal, porque es que es una nada en realidad. Porque tú vas a la calle y no tiene ni fuerza. Ella solamente le da fuerza esto que está haciendo Estados Unidos, que necesita un ejecutor, como en todos los países, para poder ejecutar sus políticas y su mala vibra, por llamarlo coloquialmente en algo. Me encantó. Entonces, sí. ahora ella va a la plata, al dinero, no sé qué cuánto y tal, y fíjate, cuando ellos recientemente tuvieron un foro de los demócratas, entre comillas, del mundo, ¿no? ¿Y qué decían ellos? Vamos ahora a conquistar el mundo, todos los países que tienen regímenes, vamos por ellos. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué creen ellos? ¿Que se creen dioses? ¿Que se creen qué? Porque hay una crisis del sistema capitalista, no más allá de eso, de la democracia representativa. Esa democracia que ellos han planteado y que ellos están apostando y que tal, y además de eso, creerse que ellos son los dueños del mundo y que me tienes que rendir pleitesía y que yo soy la pepa al queso. O sea, para ponerlo en dos platos. Entonces, estamos frente, de verdad, a el fascismo puro, a no me importa los derechos humanos, no me importa nada, y además de eso, utilizo los medios de comunicación y las palabras claves, que es lo que le han venido sembrando todo este tiempo a la gente. Esta gente, corrupción, narcotráfico, dictadura, violación de los derechos humanos. Esas son las palabras claves que, como un CEO, se instala en la mente, y es una guerra cognitiva. Entonces estamos hablando de que son varios frentes de batalla, y más que armas, la principal arma es el tema de la guerra cognitiva, el tema de las redes sociales y el tema de cómo ellos se instalan y captan su comunidad para ganar adeptos, y que es muy peligroso porque es ciertamente el bien contra el mal. Es la gente decente, buena, honrada, amorosa, contra una gente mala. Ellos además le abrieron la puerta al diablo aquí en América Latina y en el Caribe. Es decir, ellos permitieron que entrara Estados Unidos, y al entrar Estados Unidos con sus armas, con su todo, con su cuento, mira por dónde van. Ellos decían, vamos a desplegarnos en el Caribe, van por el Pacífico ya. Madeleine, te pregunto por la situación económica interna de Venezuela, que nos puedas contar también cómo es ese día a día. Mira, fíjate, ese es otro temazo, porque ¿qué sucede cuando tú tienes el bloqueo e insistes en el bloqueo? ¿Qué sucede cuando tienes una situación que necesitas flujo y que te torpedean vender o recibir lo que se estaba haciendo? O sea, tú conseguiste un camino para poder recibir divisas y para poder vender tus productos, y te lo trancan y te lo trancan. Esa es la lucha permanente, ¿me explico? Pero el país, a ver, te cuento, tú vas a comprar algo en la calle y como hay una demanda de divisas,
obviamente el bolívar se deprime, ¿ya? Entonces, $1, por ejemplo, en el mercado paralelo te puede costar 300 bolívares. En el Banco Central oficialmente son 200 y pico, pero esa es la gran diferencia y ellos apuestan a eso. Pero ¿qué sucede? Cuando tú vas a la calle, es un país bizarro, como te estoy contando. O sea, ¿cómo tú puedes ver los centros comerciales full? Mira, el sector de los electrodomésticos creció el día del Black Friday, 35% en ventas. Y tú veías la locura de la gente comprando electrodomésticos, una locura. Tú vas a los centros comerciales, la gente compra y tú dices, no hay crisis. ¿Y cómo si crisis hay gente? ¿Y cómo si crisis las playas están full? Porque el venezolano se reinventado, porque tenemos 26 años en una guerra que no tiene bombas, pero que ocasiona la misma situación psicológica. ¿Y qué hace el ser humano cuando tiene un bombardeo permanente? Se reinventa y sobrevive. Entonces los venezolanos han sobrevivido a todo eso. Imagínate que el gobierno, el Estado, el país, tiene 17 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Y no solamente dicho por el gobierno de Venezuela, lo dice la CEPAL, lo dicen todos los organismos internacionales. Es el país que con bloqueo y todo, ilegal de Estados Unidos, ha crecido más que cualquier país de Latinoamérica. ¿Cómo te explicas eso? Eso es digno de estudiar. Pero es digno de estudiar por qué pasa eso. Bueno, porque hubo unas políticas económicas que el presidente Nicolás Maduro empezó a ejercer, pero no es solo él. Reunió en una mesa de diálogo a todos los empresarios, que además, empresarios opositores que no comulgan con el gobierno, pero que tampoco comulgan con esa extrema derecha. Y dijeron, no, ya va, no me gusta esto porque no me gusta esto, el socialismo, el comunismo, la cosa, tal, no me gusta, pero tampoco esto. Pero yo sí voy a luchar por mi país. ¿Qué tengo que hacer? Porque si no también ellos quedaban entrampados, porque se entramparon además. Entonces, a partir del año 2018, comenzaron unas políticas públicas que hoy están dando resultados. ¿Y de qué trató o de qué fue esas políticas públicas? Vamos a desarrollar y diversificar la economía. El petróleo está bloqueado. ¿Cómo hacemos, señores, para poder exportar? ¿Cómo hacemos, señores, para poder producir inmediato? Y entre todos se pusieron. Y resulta ser que ahora Venezuela es el país número 16 en exportación de café. Jamás lo había sucedido. Y el fin de semana, adivine qué pasó. Venezuela entró en el ranking mundial con café de especialidad. Exportamos para 16 países del mundo. Eso fuera de todos los demás rubros que han crecido en exportación. ¿Cómo te explicas eso? Bueno, porque todos se unieron y dijeron, mira, aquí no nos vamos a dejar fregar. Aquí, bueno, voy a decir una palabra, joder, para ser... Bien, para bien. ser muy coloquial. Madeleine, te pregunto para entenderte un poco más sobre esto que estás contando, que me parece súper interesante, inclusive parte de lo que no se conoce de la política económica, inclusive de la trama del bienestar de los venezolanos. Digo que no estoy diciendo que estén 10 puntos o como deseen, pero sí está claro que hay una contrainformación, una información completamente distante a lo que acabas de contar. La imagen que tenemos a través de los medios hegemónicos globales, inclusive los de la República Argentina, es que los venezolanos están casi comiendo tierra, que la inflación los aplasta, que Uganda, Venezuela y Argentina son los 3 países con inflación estrafalaria y que por eso estamos casi en niveles agónicos. Todo esto con la descripción de, vos sabés muy bien lo que significa, ¿no? Y estás contando, preguntarte de nuevo, ¿cuándo fue esa reunión que convoca el gobierno de Venezuela, encabezado por Maduro, a todos los sectores empresariales y empieza a tramar lo que acabas de contar, que tiene que ver con pensar en un plan soberano de reindustrialización de la República de Venezuela? Inclusive entendí, y creo no haber entendido mal, desplazando el petróleo como uno de los dioses de la economía venezolana. Te escuchamos. Mira, eso fue en el año 2018, comenzaron esas políticas a cambiar y a plantearse una economía de guerra, así le llamaron. Así que todos se pusieron a partir del año 2018 y los resultados están ahorita. O sea, cuenta cuántos años lleva, 7 años creo, Claro. en plena ejecución. Entonces, cada sector empezó a ver de qué manera podía aportar
y salir de todo este atolladero, porque lo que sí era cierto era que ellos se plantearon algo, vengan acá, vamos, es una mesa de diálogo económico se dice, y es permanente, o sea, desde hace 7 años empezaron a desmontar los nudos. ¿Dónde están los nudos? Aquí, ¿cómo lo arreglamos entre todos? No, a mí me parece esto, empezaron a hacerse leyes que le beneficiaban a los empresarios, y así sucesivamente todo, más las alianzas, por supuesto, con los organismos, con los países aliados. Entonces, ese diálogo que tú me estás diciendo es permanente. Es decir, tenemos este problema, estos tipos no van a quitarnos las sanciones y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y así comenzaron entre todos a diseñar una agenda económica. Esa agenda económica siguió avanzando hasta lo que vemos ahorita. Eso es el sector económico, pero así cada uno de los sectores. Hay 18 motores, se llaman acá en Venezuela, de crecimiento económico con los diferentes sectores. Porque a esto tienes que sumarle una operación que se diseñó para vaciar el país. ¿A qué me refiero? A vaciar el país con migrantes, es decir, a decirle a los venezolanos, vénganse, a darles alicientes, decirles, vengan que tenemos las puertas abiertas para ustedes, y resulta ser que cuando llegaron, bueno, están viendo todo lo que están pasando los venezolanos, y muchos de ellos se han retornado. Solamente este año, desde Estados Unidos y México, el gobierno, a través del Plan Vuelta a la Patria, gratuitamente ha traído 18,000 venezolanos, migrantes venezolanos, pero eso se suma al más de 1,000,000 que desde el 2018 ya los ha traído con el Plan Vuelta a la Patria. Porque esta extrema derecha planificó, fue una operación, es una investigación que además nosotros llevamos, de vaciar el país, hasta que finalmente vemos lo que estamos viendo. Se fueron muchos cerebros, se fueron muchas cosas, y ahorita Venezuela está recuperando a los científicos, recuperando a los especialistas. Nos comentaba, por ejemplo, alguien del sector de metalurgia, dice, ¿tú te imaginas lo que significa perder a un profesional especializado, a un técnico en metalurgia, que es algo tan específico? Nosotros perdimos casi el 80% de los cerebros. Imagínate. Dice, si se va de mi empresa a otra empresa, no pasa nada, pero es que se fue a otro país. Entonces, todo esto implicó un tiempo de sustitución. Los que estaban al frente, los que están hoy al frente de la industria petrolera, eran antes los técnicos, por llamarlo así, de las empresas que estaban allí. Las empresas se fueron y ellos quedaron ahí. ¿Qué vas a hacer? Tienes que montarte sobre lo que está pasando. Y ya son especialistas, ya se han reinventado. Hay ingeniería inversa. Como no me vende, por ejemplo, en los otros países, yo me tuve que reinventar acá en Venezuela. Eso es en el sector privado. Pero mira lo que está pasando en las comunidades, que es muchísimo más interesante todavía. Fíjate, como hay escasez, y hay escasez de presupuesto y todo el cuento, lo poco que había que distribuirlo. Pero ¿cómo lo va a distribuir? En las comunidades, por ejemplo, las necesidades prioritarias de una comunidad, las aceras, las aguas servidas, el buen vivir, pues, por llamarlo de alguna manera. Entonces se crearon unas consultas populares y unas asambleas de ciudadanos. Cada comunidad con su asamblea de ciudadanos, y ahí participan, mira, todos los vecinos y vecinas, opositores y no opositores. Son las elecciones que tienen más participación, porque se trata de los problemas del diarismo, de lo que a la gente le afecta en su comunidad. Se han organizado en esas asambleas de ciudadanos y deciden entre todas las comunidades, por ejemplo, los consejos comunales, las calles en las comunidades, porque acá hay una organización de calles, de consejos comunales y comunas, ¿sí? Entonces hay líderes por sectores, y entre todos los vecinos dicen, mira, yo creo que el problema de nosotros es que nosotros necesitamos el alumbrado, ¿no? Claro. El otro sector dice, nosotros necesitamos las aguas servidas, y así. Pero como son 7 problemas, por decir, van a una votación, y entre todos los vecinos dicen, vamos a apoyar a este sector que le hace falta en su edificio, por decirte algo, los ascensores. Porque ahí hay muchas personas de la tercera edad, muchas abuelas y abuelas, y necesitan bajar y no pueden bajar por las escaleras para ir a los médicos y tal. Vamos a apoyarlos. Y entre todos empiezan a votar por ese proyecto. ¿Qué significa esto? Que los recursos del Estado bajan directamente a las comunidades. Y son las comunidades las que ejecutan ese proyecto. Y así van solventando los problemas.
Eso ha empezado a ocurrir desde el año 2024. ¿Y sabes cuántas obras se han realizado hasta el día de hoy? Desde septiembre, o sea, cuéntala casi un año. 28.000 obras concretas en las diferentes comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, es una participación de las comunidades para solventar sus propios problemas, no lo impone un burócrata detrás de un escritorio, sino que lo hacen ellos consensuadamente e increíblemente son las votaciones, o sea, ha tenido mayor votación que un alcalde, que un gobernador, que lo que sea, mayor participación, es increíble. Es un modelo diferente de democracia. Y todo eso ha surgido a raíz de los ataques y de esta guerra que mantiene Estados Unidos contra Venezuela y esa extrema derecha que ha vendido su país. O sea, tú puedes escuchar a María Corina Machado sentarse y decir, aquí tienen su país, aquí nosotros les ofrecemos, ¿y quién es ella? Si eso no es de ella, es como si yo fuera a tu casa y te dijera, yo te ofrezco a tu mujer, ahí está la lavadora, ahí está la cama, y además de eso la comida, y te pongo las pantuflas. Te agradecemos un montón este contacto, Madeleine, te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto seguramente en las semanas que vienen. Gracias de vuelta por el tiempo y la charla.